pueden sentar, si pueden. Estamos cantando el amor de Dios. Aparentemente Dios tiene sus favoritos equipos. Si es que vamos a determinar el amor de Dios por las victorias y las derrotas, las oportunidades perdidas, pero es un tiempo de la temporada en que los mejores jugadores no están en la cancha, están enfrente de la televisión. Los mejores árbitros también y los mejores entrenadores. Que si yo fuera el entrenador, no, hombre. Y hay fanáticos que no fácilmente perdonan a sus equipos. ¿Recuerdan qué año fue que un colombiano metió un autogol y lo mataron? Aparentemente no quisieron perdonar. Gracias a Dios que si predico mal sermón no me matan a mí. Ojalá no les dé ideas. Abran su Biblia, el libro de Hebreos, porque vamos a hablar de perdonar. ¿Cuántos de aquí han sido perdonados? Levante sus manos. Los que no levantaron sus manos no han vivido. Qué triste es vivir una vida sin ser perdonado, porque si usted está aquí, ha sido perdonado por Dios. Si no, no está aquí. Y ya voy a empezar. Hebreos capítulo 12, verso 14 al 16. Margarita Lasky, una humanista secular y novelista, en el año 1988, antes de morir, dijo: lo que más envidio de los cristianos es su perdón. Yo no tengo a nadie que me perdone. Todos tenemos a Dios. Y en su gracia y misericordia, Él quiere perdonar. Hebreos 12, verso 14. Si ya lo tienen, digan amén. Si no lo tienen, no digan nada, porque se va a saber que no traen Biblias. Seguid la paz con todos. Eso incluye los jugadores de sus equipos. Eso incluye los entrenadores de sus equipos. Eso incluye el árbitro que no vio el penalti. Seguir la paz con todos. ¿Qué tan difícil es? Usted no puede determinar la decisión de la otra persona, pero usted puede determinar cómo usted reacciona a esa persona. So, Dios le dice a usted, me dice a mí, que debemos de seguir la paz con todo. Eso no quiere decir que voy a hacer todo lo que quieren, pero voy a procurar hacer todo lo que necesitan. Porque si hago todo lo que quieren ustedes, algunos de ustedes me van a controlar, en pocas palabras, en lugar de yo prefiero hacer todo lo que Dios quiere. So, ¿cómo vamos a seguir la paz con todos? Tenemos que tener el cuidado de no ofender. Pero aún a veces, ¿no es cierto? Por hacer el bien, terminamos ofendiendo. Recuerdo un hermano, le abrió la puerta a una mujer y la mujer casi lo maldice. ¿Qué no ves que tengo brazos? Y le dije yo, ¿qué hiciste? Pues le cerré la puerta en la cara. Seguir la paz con todos no es fácil. Pero Dios pide que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, hagamos esto. Y luego dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos de mantenernos separados, ser distintos del mundo en que vivimos. Debemos ser únicos, porque somos propiedad de Dios, somos hijos de Dios. Hemos sido comprados, hemos sido adoptados, hemos sido limpiados, santificados, justificados, redimidos, etcétera, etcétera.
So, debemos de seguir la paz, debemos de seguir la santidad. Y sin esta no veremos al Señor. Mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, o por una sola copa mundial. Van a morir muchos sueños. Ya me pronosticaron que mañana México no iba a ganar, así que esta semana voy a andar de negro. Y voy a saber cuántos falsos profetas también. Aleluya. Usted no puede seguir la paz con todos si no perdonamos. Porque si alguien le ofende y alguien le va a ofender tarde o temprano, usted vale más que aprenda a perdonar. Porque si no, no puede vivir en paz con esa persona. Cada vez que la ve, le va a recordar. Si no perdonamos, perdemos la gracia de Dios y dejamos recibir su misericordia. Porque la palabra de Dios claramente nos dice que según perdonamos, seremos perdonados. Usted básicamente va a determinar cómo Dios va a responder a usted cuando usted hace mal. Ah, pero usted no me conoce, pastor, yo nunca hago mal. Entonces ya llamo a Dios mentiroso. Si no perdonamos, brotará una raíz de amargura en nosotros que servirá como estorbo para nuestro testimonio y nuestro ministerio. Esta amargura va a estorbar nuestra relación con Dios y con otros. Y dice que es una raíz. Quiere decir que tiene la potencia de llegar a ser un árbol. Usted le puede echar más agua. Lo puede ir cuidando, protegiendo. Y eso es lo que hacemos cuando no queremos perdonar. Esta raíz recibe nuestro enfoque, nuestra atención, nuestra concentración. Y esta raíz de amargura no nomás nos contamina a nosotros, dice la palabra aquí que contamina a muchos. Usted no puede andar amargo sin amargar a otros. Hay veces entro en un cuarto y se siente un espíritu pero pesado. No estoy hablando de dietas, estoy hablando de emociones. Y se siente la tensión. ¿No han entrado a ciertos hogares donde acaban de agarrarse y cuando usted entra todo el mundo bien portándose de lo mejor? Pásale, siéntese. Pero se siente algo allí, ¿no es cierto? No, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de otros. Luego se mira uno al otro. Nosotros terminaremos siendo maldición para otros en lugar de bendición. Y Dios nos ha llamado para ir a todo el mundo y hacer discípulos. Una persona amarga no lo va a hacer. Al no perdonar, seremos testigos de las obras de la carne y no mostraremos el fruto del Espíritu. Porque cuando usted rehúsa perdonar, brota esa raíz de amargura y entonces la carne empieza a manifestarse y el Espíritu está apagando el fuego. Y el Espíritu lo detrona y usted se entrona. Todos, tarde o temprano, como dije, seremos ofendidos. Creo que no hay nadie presente excepto alguien que tiene poco de haber nacido y todavía no sabe lo que es ofensa. Pero ya 5 años más adelantito se va a acordar que el papá no le compró la tricicleta que le pidió.
y empieza a marcar cuentas. So, vamos a ser ofendidos, y algunos van a ser ofendidos hoy por lo que voy a decir, o por lo que no voy a decir, por lo que voy a pedir o lo que no voy a pedir. Los que seremos ofendidos y los que hemos sido ofendidos, tendremos que tomar la decisión, tarde o temprano, es preferible temprano, de guardar o soltar la ofensa. Lo que usted no perdona, lo va a dominar a usted. De desquitar o aceptar el daño, el dolor, la pérdida y seguir adelante. Hermanos, cuando lo ofenden a usted y usted opta por no olvidarlo, eso que usted no perdona, Dios no le puede perdonar a usted. Tenemos que tomar la decisión de odiar o amar, de vengarnos o perdonar. Y créame que así como el amar o no amar es una decisión que nosotros tomamos, optamos por quién amar. Y Dios nos dice muy claro que debemos de amar a nuestro enemigo. Y ahorita no les voy a pedir quién es el enemigo porque no quiero. No vino hoy, pastor. Debemos de amarlo. Y si ese enemigo, créame que nos ha ofendido y solamente muchas veces. Pero debemos de amarlo y si lo amamos lo vamos a perdonar. Usted y yo decidimos qué hacemos con las ofensas que son dirigidas a nosotros, ya sea directamente, indirectamente, intencionalmente o accidentalmente, coincidentalmente, como sea. Pero hay veces que ofendemos y ni lo sabemos. Una vez en un restaurante había allí ceniceros para poner su cigarrillo. Como todos los que estábamos en la mesa no éramos cristianos, empezamos yo y mi cuñado, dice, bueno, ¿y para qué será eso? Y a mí se me vino a la mente, dice, para poner las placas falsas de dientes, le dije. Y no sabía que la hermana a cruzar la mesa tenía placas. Se levantó y se fue. Y mi cuñado me dio el codazo. Le tuve que pedir perdón. No fue mi intención ofenderla, pero la ofendí. Hay veces que accidentalmente ofendemos, pues no sabemos en qué estado se encuentra la gente. Por ejemplo, hablando con un hondureño en una ocasión, le dije que feo jugó Honduras. Y estoy hablando de copas mundiales pasadas, ¿verdad? Oiga, qué mirada me echó. Yo creía que era mexicano. Y México había jugado peor. Hermanos, van a tener que perdonarme. Mire, la Biblia está repleta de los héroes de fe que perdonaron. Jesús en la cruz no solamente perdonó personalmente a la gente, sino pidió que el Padre también perdonara. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que hacemos. Y la verdad es que cuando usted está hablando con alguien, usted no tiene la menor idea qué está pasando por la mente de esa persona o qué acaba de pasar, qué heridas tiene, y es posible que usted ponga el dedo en la mera herida y despierte un dolor. También José tuvo que perdonar a sus hermanos. Planearon matarlo, terminaron vendiéndolo en esclavitud. Y José tuvo que perdonarlos, porque él descubrió que ellos lo habían intentado para mal, pero Dios lo usó para la salvación de Israel y toda su familia. Él aprendió a perdonar a esos hermanos. Los tuvo bajo su control y estuvo jugando con ellos para ver si habían cambiado.
Y los sueños se realizaron porque doblaron rodilla delante del hermano menor. Que algo que se habían propuesto no iban a hacer. José perdonó. Esteban perdonó a los que le estaban apedreando. Señor, no los inculpes de este pecado. No solamente perdonó él personalmente, pero pidió que al Padre no les echara esta culpa a ellos, que los librara de este mal que le estaban haciendo. Así que la Biblia pide que perdonemos, pero está lista para practicar lo que predica. Porque el primero que ha perdonado más de todos es Dios. En Cristo nos ha perdonado. Cuando Él pide que perdonemos, Él ya nos puso la muestra. A Él le costó perdonarnos la vida de su Hijo amado. Él pagó el precio supremo por lo que nosotros merecíamos. ¿Quiénes somos nosotros para actuar inferior a nuestro Padre Celestial? Tenemos que aprender a perdonar. Pero el tema ahora no es que perdonemos, sino qué pasa cuando no perdonamos. ¿Qué nos pasa a nosotros y qué pasa a otros? Porque como les dije, esa raíz de amargura contamina a muchos, no solamente a usted. Y tengo ilustraciones de mi vida personal, un tiempo en particular que le agarré un coraje a una persona por un año. Y cuando por fin lo conseguí solo, lo agarré y le di el golpe contra la pared y él se me queda viendo asombrado y dice, ¿qué te pasa, Sergio? ¿Cómo que qué te pasa? Tengo un año de estar planeando. ¿De qué estás hablando? Este sinvergüenza no se atrevía ni a acordarse. No hay sabor, no hay chiste si se venga de alguien y ni se acuerda por qué. Y le estuve tratando de recordar y no se acordaba. Y le di la patada a la pared y yo salí de allí. ¿Y ahora qué hago con mi coraje? Tuve que aprender a dejarlo ir. En el Antiguo Testamento tenemos una ilustración de un hombre que odió, un hombre que se amargó, un hombre que fue tan paciente, que estuvo año tras año cultivando ese coraje. Se encuentra en el Antiguo Testamento y su nombre es Ahitofel. Era uno de los consejeros en la corte de David, el rey David. Abran su Biblia, 2 de Samuel, capítulo 15 y el verso 31. Vamos a ir conociendo a la persona y ponerlo en su ambiente para que empecemos a comprender por qué llegó a donde llegó. Y el impacto que tuvo la falta de perdón en él y en un reino entero. 2 de Samuel, capítulo 15 y el verso 31. Díganme cuando lo encuentren. Qué rápido. Ayuden al vecino. Y no se avergüencen. Que hay veces que los profetas menores no los encuentro y mi esposa luego me dice, aquí, hombre. ¿Ya lo encontraron? ¿De veras? Y dieron aviso a David. Ahora, el contexto aquí es David está huyendo. Su hijo Absalón empezó un golpe de estado. Consiguió seguidores. Va huyendo David de Jerusalén porque quería evitar mayor matanza al pueblo de Jerusalén, porque el pueblo de Jerusalén se hubiera encontrado entre las dos fuerzas, la de Absalón y la de él, porque él tenía soldados que todavía le eran fiel. Él mejor huyó, que dio la falsa impresión a Absalón, pero está huyendo y le traen mensajes de lo que está pasando. Y vinieron a él y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel
está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Dios lo hizo. Ahitofel fue uno de los conspiradores contra David. Fue un cómplice de Absalón, el hijo de David, que buscaba darle un golpe de estado a su propio papá, que llegaba a ese punto de creerse mejor que el papá. Y hay algunos que tenemos hijos así, que creen que saben más que nosotros. Y en cierto caso a lo mejor sí. Quisiera creer que no, ¿verdad? En 2 de Samuel capítulo 15, regresando al verso 12. Isabel, no está aquí, ¿verdad? Que va a tener que perdonarme. Ahitofel. Y ese nombre me enreda la lengua. Él fue uno de los que provocó esta rebelión. Dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Lo alarmante de esto es que Ahitofel había estado trabajando como consejero de David. Y adelántese o regrese, o mejor adelántese a Primera de Crónicas, capítulo 27, el verso 34. Porque Ahitofel estaba entre los líderes más elevados en la corte de David. No era cualquier persona. No era uno que barría y limpiaba los baños. Estamos hablando de alguien que era uno de los líderes. David dependía de él, era como su brazo derecho. Porque lea Primera de Crónicas, del capítulo 27 y el verso 34. Después de Ahitofel estaba Joaida, hijo de Benai, y Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey. Joab fue el que se le mandó las órdenes de que mandara a Urías a traerlo de la guerra y que viniera al pueblo para que tuviera relaciones con su esposa Betsabé, para que todo el mundo creyera que el embarazo era del esposo y no del sinvergüenza. Y fue también Joab el que dio la orden que a media batalla, cuando estaba más intensa, que se retrocediera las Fuerzas Armadas para que quedara Urías solo y lo matara. Y no fue solamente Urías, estoy seguro que otros fieles soldados, ya teniendo la ventaja sobre el enemigo, querían seguir y no era tiempo para retroceder. Y sabía bien Joab y David que Urías iba a seguir peleando, aunque fuera solo. Tanto así amaba a su país y amaba al Señor. Pero ¿por qué Ahitofel, siendo el brazo derecho de David, o uno de los consejeros preferidos, por qué traicionar a su rey? ¿Qué coraje le tenía? ¿Qué hizo mal? Quizás le dio un cuartito en lugar de una oficina a fulano de tal, tiene un cuarto grandote. Y mira nomás la oficina que me da a mí, aquí me tiene arrinconado. Y soy uno de sus mejores consejeros. ¿Por qué traicionar al que lo había elevado al estado de consejero? A un punto alto en el reino, en los rangos. En 2 de Samuel, capítulo 6, y el verso 23, empezamos a ver algo de la clase de consejo que Ahitofel, la clase de fama que había conseguido. Las personas que no perdonan muchas veces son las personas más astutas. En 2 de Samuel 16, capítulo 16 y el verso 23. El pueblo tenía alta estima para este hombre. No era cualquier consejero. Dice,
Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, cuando este hombre hablaba, había sabiduría tras el consejo de él. No hablaba por hablar. Y era él, conocía la palabra de Dios lo suficiente que el consejo era respaldada por la palabra de Dios, nunca la contradecía. Eso es como si fuera uno a consultar con la palabra. Es como ir a algunos que dicen ustedes que conocen tanto la palabra de Dios que quieren saber dónde está tal pasaje o dónde dice esto y lo otro, y usted va con la persona y le dice. Ese era Ahitofel. Quiero saber, ¿qué dice Dios sobre este asunto? Pues déjeme decirle rey David. Déjeme decirle futuro rey Absalón. Era la fama que tenía, no era una persona cualquiera, era bien inteligente, era sabio. Dios le había concedido esa clase de discernimiento en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué traicionar al rey que fue puesto por Dios? ¿Por qué resistir la autoridad que Dios ha establecido? Y es lo que estamos enseñando en las clases de escuela dominical. Que hay que tener cuidado, que resistir la autoridad que Dios establece es acarrear condenación para nosotros. Ahitofel está violando la escritura al traicionar al David mientras daba unos consejos que respaldaban las escrituras. Hermanos, me recuerdo del diablo. El diablo conoce las escrituras. Él puede dar buen consejo porque la conoce. Conoce el autor mejor que usted y que yo. Que no se someta a él es otro asunto. Pero él está bien educado en las cosas de Dios. Y esto debe de llamarnos la atención a nosotros, que conocer la palabra de Dios no basta. Si no hay amor, usted puede terminar traicionando a quien debe de estar sirviendo. Tenemos que tener cuidado porque pueden llegar algunos que llegan a pensarse que ellos saben más. Y sin querer sobrepasan a Dios. Y ellos determinan qué es mejor para fulano de tal. Pero ¿qué mal hizo David para merecer esto? ¿Lo maltrató? ¿No le dio aumentos de salario? ¿No le dio reconocimientos? ¿No le dio trofeos? ¿Qué hizo mal David para merecer esta traición? Segunda de Samuel, capítulo 23 y el verso 34. Continuamos examinando la vida de Ahitofel. Elifelet, hijo de Asbai. Por favor, no le den esos nombres a sus hijos. Hijo de Maaca. Eliam, hijo de Ahitofel, Gilonita. Eliam era el hijo de Ahitofel. Su nombre, Eliam. En 2 de Samuel, capítulo 11, el verso 3, empezamos a entender un poco de Ahitofel. Dice 2 de Samuel, capítulo 11, y el verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Betsabé era la nieta de Ahitofel. Empezamos a entender. Ahora, lo triste aquí es que Ahitofel no perdonó a David y Dios sí lo perdonó. Cuando usted y yo rehusamos perdonar a alguien y Dios lo perdona,
El que pierde somos nosotros, no el perdonado por Dios. Ahitofel, no sé si estaba ya en la corte de David como consejero cuando pasó esto. ¿Y qué estaba haciendo Betsabé en Jerusalén? O en Belén, porque era donde estaban. Porque el esposo estaba en la guerra. ¿Será posible que no sé dónde estaría Eliam, pero se podría haber estado quedando con el abuelo? Porque el abuelo era el consejero de David, o sea, tenía que estar allí con él. Y según comentaristas judíos, Ahitofel era el abuelo de Betsabé, y usan quién sabe cuántos libros para confirmar esto. Para el judío no hay duda de que Ahitofel era abuelo de Betsabé. Y no crea que no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Porque en la iglesia todo el mundo se da cuenta menos el pastor. Las noticias, allá en California había un hogar violento donde el esposo era un tonto bien hecho, primera categoría. La esposa estaba embarazada con la quinta hija de ellos y le dio unos golpes que la puso en coma. La hermana estuvo en el hospital en coma una semana antes que me diera cuenta yo. No crea que Ahitofel no se dio cuenta de lo que pasó. Si era siendo abuelo de Betsabé, siendo consejero de David, tiene que haberse dado cuenta. Les aseguro que los cocineros, los que barren, los que limpian, los que sacan la basura, de todos los jardineros, de todos los que trabajaban, allí tienen que haber andado. Ya después de 10 años, 15 años empieza a apagarse, pero ese fuego no se apagó en Ahitofel, porque lo estuvo abanicando para que no se apagara. Estuvo manteniendo esa herida abierta porque no quería olvidarse. Se ha de haber prometido, yo no me olvidaré. Se olvidará el reino, pero yo no me voy a olvidar de esto. Y creció esa amargura, ese coraje. David, al tomar ventaja de Betsabé, no se dio cuenta que tanta gente hirió con hacer eso. El papá, Eliam, el abuelo, Ahitofel, la familia de Urías, la suegra de Urías, la mamá de Betsabé, no crea que no se molestó. Estando casada con un buen hombre. ¿Pero qué hizo ese rey? Los hermanos de Betsabé, ¿qué tanta gente no impactaría eso? ¿Y cuánta gente? Yo sé las mujeres, de luego culpan a la mujer. Esa tonta, ¿por qué? Y me puedo imaginar que tanta gente fueron impactados por lo que hizo David. Ningún pecado termina con usted. Va a afectar a otros, envenenar a otros con eso. Todo esto lo guardó en su corazón. Y no me lo puedo imaginar a él estar tan cerca del rey, ser una persona de honor, de gran estima para David. Y cómo estuvo planeando todo este tiempo. Porque en 2 de Samuel, el capítulo 16 y el verso 21, ya había dejado a David
David se fue corriendo. Estoy seguro que la gente pensaron que David era un cobarde, pero David estaba más interesado en evitar derrame de sangre de gente inocente, porque ya el campamento estaba dividido y hubiera una guerra civil aquí. Y acuérdense, era hijo de él. Y si él se detiene en Jerusalén a atacar, alguien iba a atacar a su hijo. Y su hijo, ¿cuántos primos tendría a su lado? Porque hay gente que le van con el campeón, no con el que va a perder. Ahorita ya los equipos que perdieron de repente escogen a otro. Ahora yo voy por Brasil. Pues ya el rey David está perdiendo, yo voy por Absalón. Y la familia de David están divididos. Y David el rey, siendo sabio, había aprendido. Dice, mejor me voy para evitar que gente inocente pierdan sus vidas. Que haya sangre inocente derramada sobre este país. Por mi culpa, dice, eso se fue. En Samuel 16:21 dice, Ahitofel dijo a Absalón, llegaste a las concubinas, este fue el primer mensaje, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. El dolor empezó con un acto sexual, y ahora está aconsejando que haga eso. Pero no con una, sino con muchas. Porque ve, usted no quiere pagar ojo por ojo. El que quiere venganza, es ojo, solamente hay dos. Pues quítale las orejas, la lengua, los dientes, quítale todo, porque yo no estoy satisfecho solamente ojo por ojo. Eso es cuando crece el coraje, cuando usted no perdona. Y ya la persona está muerta y usted va y le pisotea. Es cierto, lo he visto, lo he oído. Eso no es por coincidencia que piensa con este ataque. Y los consejos siguen. Y todo este tiempo, guardando internamente el dolor, que David ni nadie se dio cuenta del monstruo de Ahitofel. Es como un pastor que guarda un rencor contra alguien de ustedes y acá en el púlpito predicando la verdad, pero en el corazón planeando, un día me la pagas. Peligroso. Peligroso. Conocía la palabra, la aconsejaba y era como leer la palabra. Y todo este tiempo está guardando por dentro. Y está hirviendo el agua. Está a punto de explotar. Y está conociendo la familia de David. Y la conoce de arriba abajo. Que aprovecha estos disgustos internos, la violación de hermano con hermana y el odio de Absalón que fue y se desquitó. Y aprovecha todo eso. Porque el peor ataque que viene contra uno viene de adentro, no de afuera. Viene de alguien que lo conoce. Ahitofel conocía todo eso. Y lo aprovechó. Oiga, David no necesitaba el diablo que lo atacara. El diablo, más o menos tenemos idea quién es, pero cuando está uno a la mano derecha y nos abraza y nos da el beso de Judas, y usted llega a creer, este es mi amigo, mi hermano en Cristo, me da buenos consejos, me respalda, otros me dejarán, pero él no, sin saber que puede estar guardando por dentro. Y el diablo y los demonios en el estadio, en la cancha, viendo los dos equipos. Van a meter el gol. Y aplaudiendo. Oye, esta gente lo hace mejor que nosotros.
Nunca lo sospechó David. Era que tan fácil para Ahitofel, que se paseaba entre las cortes y todo el mundo lo respetaba, y nunca hubieran sospechado de esto, si no David se hubiera dado cuenta antes. No se dio cuenta hasta que no salió de Jerusalén. Fue cuando vinieron a darle el aviso y él, ¿qué? ¿Pero qué es eso? Todo ese tiempo nadie se daba cuenta allí. Y una palabrita aquí y otra palabrita por allá. Oye, ¿tú qué crees de David? Oye, ¿crees que está buena esa decisión? ¿Qué opinas? Y se da la vuelta y se iba. Y dijo al otro, oye, ¿cierto lo que dice? Y la semilla sembrada tiene que crecer. Si usted la alimenta. Si usted la entretiene. Entretenga el chisme, va a crecer. Y va a llegar a un punto de exageración. Y se levantó el golpe dentro de la misma familia de David. Una palabra, un gesto, con que David ha dicho esto. ¡Qué fácil! Podemos destruir a otra persona y a la vez estar abrazando. Te amo. El segundo dolor que recibió de David fue el encubierto. Trató de encubrir el embarazo, trató de culpar a Urías, trató de mantenerlo secreto. Ahitofel hizo mejor trabajo que David. Usó la sutileza, a escondidas hizo todo. Lo que David quiso hacer en escondidas se lo hicieron de regreso, porque lo que usted siembra, usted va a cosechar. El pecado tiene consecuencias, hermano. Impacta, envenena a otros. Y Ahitofel hizo los en secreto. Y cuando llegó el momento, ahora sí, salió a la luz su verdadero carácter. Pero él pensó que ya estaba al lado del que iba a ganar. Ya él creía que había levantado una fuerza que David no iba a poder vencer, pero no contó con Dios. El que no perdona nunca cuenta con Dios, porque se declara Dios. Si usted empieza a determinar el destino de una persona, usted dice, yo, Señor, aquí, hasta un lado, yo me encargo de esta persona, no te preocupes. Yo sé lo que estoy haciendo. Ahitofel, que conocía la palabra de Dios. El tercer dolor que recibió de David fue la muerte de su yerno. O no su yerno, pero el esposo de su nieta. En 2 de Samuel, capítulo 17. Cuando crezca le voy a decir que lo pellizcaste. Ahí van a más a arrepentirme, no quiero ser Ahitofel. Dice, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Mataron a Urías, ahora yo voy a matar a David. ¿Y sabe qué? Era buen consejo si es que quería que Absalón. Pero Dios intervino. Otro consejero de David regresó y pudo convencer a Absalón por su orgullo. Hermano, incidentalmente, ¿qué cree Absalón? ¿Qué tan bueno se ha de creer? ¿Qué tan orgulloso? ¿Qué tanta soberbia? ¿Qué tan seguro de sí mismo? Que él se cree tan mejor que David, que Ahitofel puede traicionar a su papá después de años en la corte y no lo va a traicionar a él. ¿Sabe cuándo veo este escenario? Cuando hay mujeres y hombres que rompen un matrimonio
con relaciones fuera de orden y se ganan a la mujer o al hombre y terminando en el divorcio y creen que una persona que le fue infiel a otra le va a ser fiel a uno, porque ahí está la arrogancia de creerse uno mejor que la otra persona. Mire, si esa persona se casó en público y delante de Dios compartió sus votos y lo anda acostándose con usted, esa persona no es fiel. No es fiel. Si a Ahitofel le fue infiel, aquel tiene su plan. Y no incluye a Absalón. Recuerde, él quiere destruir a David. Y todo lo que le recuerda de David, como el diablo quiere destruir la humanidad, la creación, y todo lo que le recuerda de Dios, este Ahitofel quería lo mismo, y Absalón era parte de la familia. Dice, este muchacho es un muñeco en mis manos. Pero Dios regresó el consejero de David y causó duda en Absalón, y Absalón decidió seguir el consejo del otro. Y Ahitofel fue a la casa, puso su casa en orden y se ahorcó, porque Absalón no le hizo caso. Y el plan que tenía estaba perdido. Y si no lo mataba David, lo iba a matar a Absalón. Mejor se quitó la vida. El que no perdona nunca gana. Tenga entendido y entiéndalo bien y que se le grabe en la mente. Cuidado qué decimos de otra gente. Cuidado, porque si no sirve para edificación, mejor calle la boca. Porque Dios es soberano, hermanos. Y Dios tenía plan para David, no para Absalón. Y Dios es soberano y usted no le gana a Dios. Y Él va a proteger a quien Él quiere. Usted puede estar luchando contra Dios y no va a ganar, créame. Ahora piense bien, Ahitofel, tanto coraje que le tenía a David, que estaba para destruir a Betsabé y a Salomón. El siguiente rey de Israel, él no lo sabía, pero Dios ya lo sabía. Y en atacar a David estaba atacando su futuro, sin saberlo. Cuando no perdonamos, terminamos destruyéndonos a nosotros y destruyendo a quienes que amamos, porque en ellos se levanta una raíz de amargura también. ¿Y usted cree que usted puede hacerle daño a otro miembro de la familia y que no nazca algo contra usted en el futuro? Porque lo que usted está sembrando, un día de estos Dios lo va a sacar a la luz, porque a Dios no lo engaña, lo que usted siembra hoy, mañana lo cosecha. Cosa poco seria. Estuvo alimentando este coraje, este odio. Estuvo trabajando duro para ganar la confianza de David y solo para destruirlo. Hizo todo lo correcto. Consiguió buena reputación entre la gente. Y yo no sé cómo lo hizo para que David se diera cuenta y lo mandara a llamar. Quiero que seas mi consejero. Sí, su majestad, no lo merezco, pero gracias por estos favores. Bien sumiso. Fiel. Por excelencia. Y todo el tiempo. Dentro. Por algo dice Dios, yo no juzgo lo de afuera, yo juzgo lo que está en el corazón. Ahí está lo que importa. Tenga cuidado porque todos hemos sido ofendidos, hasta yo. Y cuando usted está más alto, más gente lo va a ver y más gente lo va a criticar. Tenga cuidado de que entre más alto, más fuerte el golpe. Ahitofel se elevó. ¿Qué desastre dejó? Que tanta gente inocente perdieron sus vidas. Alborotó. Y luego no pudo controlar lo que alborotó. Lo que provocamos, perdemos control el momento que sale de nuestra boca.
Los resultados ya no usted los domina. Ahitofel dejó de dominar los resultados. El momento que usted comparte con otros, ya perdió el control, hermano. Solo Dios es soberano. Usted no lo es. Para Ahitofel, Absalón era un instrumento, no le tenía ningún cariño ni a él ni a David. Por algo Dios insiste en que nos amemos. Insiste que la prueba de ser discípulo de Dios es el amor que nos tenemos. Porque donde nos amamos, no nos traicionamos. Usted no destruye lo que usted ama. Oiga, yo he visto gente, aman a su carro, le hacen más caricias al carro que a la mujer. Y no importa que la mujer tenga su cuerpazo y su buena cara y todo eso, que sea más bonita que el carro, pero ese carro es el amor de él. Y se la pasa más horas en el carro que con ella. Cuando Dios dice que debemos de amarnos, no amar las cosas. Amarnos unos a otros es señal. La falta de amor produce lo que resultó aquí. Hermanos, tomen en cuenta un hombre que tanto desastre causó en el reino de Dios, no de David. En la iglesia de Dios, no de Pastor Garza, porque es de Dios. Yo estoy edificando una iglesia, dice Dios. Dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Qué triste que el chisme prevalece dentro de la iglesia. El mal pensamiento, el mal hablar, la indisposición para perdonar. Hemos sido lastimados. No podemos ignorar eso, hermano. Nos duele. Por eso necesita perdón. Perdón quiere decir que la persona es culpable. Nos ofendió. Hermanos, una persona aquí que esté presente que nunca ha ofendido a Dios, no existe. Si nació, ya ofendió a Dios porque nació en pecado. Y padres pecadores. Increíble creer eso de mis padres, pero lo que dice la Biblia. Somos producto de pecadores y nacimos pecadores. Necesitamos más y más de Dios. Porque lo primero que tenemos que vencer es la carne. El peor enemigo de usted mismo es usted, soy yo. No ustedes. Porque yo determino cómo respondo a ustedes. Ahitofel no tomó en cuenta qué le iba a pasar a su hija. En Lucas 7:47 dijo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. No es decir que una persona tiene más pecados que el otro. Porque mire, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si dio a su Hijo unigénito por usted, lo dio por mí. Quiere decir que yo estoy tan pecador como usted lo era. No he pecado menos, no he pecado más, porque soy pecador. Mi pura existencia es ofensa contra Dios, porque es una contradicción de lo que Dios planeaba para mí. Que Dios tuvo que tomar pasos drásticos para empezar el proceso de transformarme a lo que Él quiere de mí. Y estoy todavía en proceso. Dios no ha terminado conmigo, si no ya estuviera en el cielo. Dios no ha terminado con usted, si no ya no estuviera con nosotros. Estuviera oficiando su servicio fúnebre. Y gracias a Dios, lo que yo digo, cuando usted muere, no es determinado por lo que usted hizo. Es determinado por lo que Dios hizo.
pero tenga cuidado. Déjeme leer algunas observaciones. Entre más tiempo sin perdonar, peor el coraje, el daño, el dolor, y peor el daño que planeamos para otros, porque tenemos más tiempo para cultivarlo, para pensarlo, planearlo, saborearlo. Entre más tiempo sin perdonar, más grande el círculo de personas afectadas. Empiezo con esta historia, o ilustro con esta. Un importante señor gritó al director de su empresa porque estaba enojado en ese momento. El director de la empresa llegó a su casa y gritó a su esposa, acusándola de que estaba gastando demasiado porque había un abundante almuerzo en la mesa. Su esposa gritó a la empleada porque rompió un plato. La empleada dio una puntapié al perro porque la hizo tropezar. El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la vereda porque estaba obstaculizando su salida por la puerta. Esa señora fue al hospital para ponerse la vacuna y que le curaran la herida. Y gritó al joven médico porque le dolió la vacuna al ser aplicada. El joven médico llegó a su casa y gritó a su madre porque la comida no era de su agrado. Su madre, tolerante y un manantial de amor y perdón, acarició sus cabellos diciéndole: hijo querido, prometo que mañana haré tu comida favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado y necesitas una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y perfumadas, para que puedas descansar en paz. Mañana te sentirás mejor. Ella rompió el círculo, lo detuvo con amor, con paciencia. Y si no, visitará hasta la tercera generación. Igual leer unos versos más al ratito. Pero la iglesia es la que debe de cortar esos vicios, ese odio. Aquí termina. Cuando choca contra el amor debe de dominar. Y no debemos de responder según la persona, sino según el que está entronado en mí. Entre más tiempo sin perdonar, más grande crece la ofensa. Empezó así. ¿Y sabe qué pasa con la ofensa que uno está reteniendo y guardando? Llega a unos tamaños y uno se olvida de la ofensa original. Entre más tiempo sin perdonar, más absurda se ve la cosa. Pero el único que ve qué tan absurdo es son los compañeros, la familia, los visitantes. Porque ya llegan hasta aquí, todavía con eso, hombre, ya déjalo. Entre más tiempo sin perdonar, más insensato se convierte la persona. Entre más tiempo sin perdonar, más insensible se pone la persona. Entre más tiempo sin perdonar, más difícil encontrar la paz. Porque cada vez que ve a fulano de tal, yo no entiendo a Ahitofel cómo podía estar tan cerca e inclinársele al rey y darle buenos consejos cuando por dentro se imaginaba a él ahorcándolo. Y David dice: este es mi mejor amigo. Sí, mi rey. No es fácil ser hipócrita, hermano. Entre más tiempo sin perdonar, más difícil razonar con la persona. Menos dispuesto está para recibir consejo. Entre más tiempo sin perdonar, más endurecido contra Dios y con la persona que originalmente le ofendió. Entre más tiempo sin perdonar, más se distancia uno de Dios sin saberlo. Entre más tiempo sin perdonar, más cree uno que está haciéndole un favor a Dios o al mundo. Entre más tiempo sin perdonar, más tiempo sin recibir perdón de Dios. Porque en Mateo 6, 12 al 15 nos dice: según perdono, perdóname a mí.
Y nos dice allí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y créame, usted no entrará al cielo sin el perdón de Dios. Entre más tiempo sin perdonar, menos productivo y más destructivo para el reino de Dios. Causa más destrucción. No sirve para nada usted. Porque usted no puede actuar con amargura. La amargura produce amargura. Venganza produce venganza. ¿Y cuándo termina? La familia Maldonado del estado de Michoacán. Le mataron al padre. Se fueron todos los hermanos. Mataron el padre del que mató al padre. Regresaron a los Estados Unidos. En 2 meses recibieron noticias que mataron al hermano mayor. Regresaron y mataron al hermano mayor. Regresaron a los Estados Unidos, al ratito recibieron noticias. Acaban de matar a una hermana. Se regresaron. Y les dije yo, ¿cuándo va a terminar? Solo amor termina con el odio. Y la iglesia debe demostrar ese amor. Creemos que lastimamos a la persona que no perdonamos, y es todo lo contrario. El que no perdona se hace mayor daño. La persona que nos hizo mal se puede olvidar. Pero usted no lo deja, es sabroso acordarse. Se saborea pensando en el mal que le va a pasar. Y le pasa mal y usted celebra. Lo merecías. ¿Qué dijo David? Cuando vino Natán y le contó, había un pastor que tenía una ovejita y había otro que tenía muchas. Y dijo David, merece la muerte. El que anda mal se sentencia a sí mismo al sentenciar a otros. Porque con la vara que mide uno será medido. Y a Dios no va a engañar. Creemos que tenemos derecho de castigar a la persona que no perdonamos. Usted no tiene ningún derecho más el derecho que Dios le da. Y Dios le dice a usted, ama al enemigo. Creemos que somos justos en nuestra conclusión. El único justo es Dios, hermano. Y si fuera justo con nosotros, ¿dónde estuviéramos? Es por misericordia y por gracia. Que no podemos extender lo mismo a otros. Creemos que no merecemos sufrir a manos de otros. Nos creemos Jesús. Pero Jesús le hicieron todo y él nunca se quejó. ¿Y usted sí? Creemos que la persona no merece el perdón. Ni usted ni yo. Por eso es misericordia. Creemos que somos la mejor persona para determinar lo que merece la persona que nos ofendió. Nos convertimos en juez y jurado. Hay una historia española. No empieces. Y si no te perdono. Hay una Tienen que, gracias. Una historia española de un padre e hijo que se habían separado enojados. El hijo no regresó y no se sabía para dónde ganó. El papá lo buscó sin éxito por meses. Por fin, como último esfuerzo para encontrarlo, compró un anuncio en el periódico de Madrid, España. El anuncio leía, estimado Paco, te espero enfrente de las oficinas del periódico el sábado a mediodía. Te perdono por todo y te amo.
tu padre. Llegó el sábado, llegó a la mediodía, más de 800 pacos se presentaron frente a las oficinas del periódico en busca de perdón y de amor de sus padres. Ese es el estado de nuestro mundo, hermanos. Y la iglesia debemos de poner el ejemplo. El verdadero perdón es duro para extender porque demanda que la gente deje ir algo de valor. O sea, el que perdona tiene que soltar. Dios perdonó, soltó a su hijo, lo dejó ir. Y lo matamos. Puede ser alguna joyería que le robaron. O quizás orgullo, un sentido de justicia o un deseo de venganza. El no perdonar, hermanos, no arregla nada, todo lo contrario, lo complica. El no perdonar nos roba de los beneficios de la otra persona porque somos cuerpo. Y el cuerpo tanto recibe como da. Y cuando usted no perdona a esa persona, no recibe lo que Dios está trabajando en esa persona para usted. Y otros no reciben lo que usted debe de estar compartiendo. El no perdonar es desconfiar en la soberanía de Dios, que Dios sabe lo que está haciendo. El no perdonar es decir que somos mejores que otros y que no vemos nuestros propios defectos. En Mateo 7, versos 3 y 4 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque es más fácil ver fuera de nosotros que vernos internamente. El no perdonar es destruir nuestras oportunidades para ser bendición y ser bendecidos. El no perdonar no quiere decir que la persona se escapa con las suyas, simplemente es dejar que Dios se encargue de la justicia. En Éxodo capítulo 34, verso 7, lea bien esto. Escúchelo. Dios guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Quiere decir que Dios lo puede perdonar, lo puede limpiar, pero usted paga las consecuencias, como David pagó las consecuencias de su pecado. Vio su casa destruida, porque él destruyó otra casa. Pero Dios lo perdonó. Dios extiende misericordia a millares. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Sin embargo, no tuvo por inocente a David. Fue él el que lo descubrió. Créame, aquella persona que le ofende a usted, esa persona no se escapa del ojo de Dios. Y Dios no lo tiene por inocente. Deje que Dios lo maneje. Al fin y al cabo, la palabra de Dios nos dice, la venganza es mía, no es de nosotros. ¿O se cree mejor que Dios? Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Mejor como Esteban, como Jesús, perdónalos, no saben lo que hacen. No los inculpes de este pecado. Ese es amar. Ese es perdonar. Está la historia de una muchacha, escribe esto de su hermano. Es poco largo, con esto termino. Mi hermano Oscar y una chava llamada Gaby. Perdón, hermana Gaby. Pero esto está escrito aquí. Eran súper amigos, se llevaban súper bien y se estimaban mucho, llevaban una amistad bien padre. Ha de ser mexicana. Sin embargo, surgió un pequeño desacuerdo entre ellos y se enojaron. Oscar siempre ha sido muy orgulloso, yo lo conozco bien. A Gaby parecía no importante, pero de vez en cuando me preguntaba por él. Se dejaron de hablar por un largo tiempo. Yo le estuve diciendo por mucho tiempo a mi hermano que le pidiera perdón, pero no me hizo caso, no me escuchó. Pasó un mes, hasta que fui a hablar con Gaby. Claro que ella tampoco quería pedirle perdón a Oscar, pero la hice comprender que una amistad vale mucho, muchísimo,
y que no por una tontería iba a terminar. Estuve un tiempo platicando con Gaby y me prometió que el día siguiente la iba a ver en mi casa platicando con mi hermano. Me quedé súper contenta, pues por fin todo iba a marchar como antes. Al otro día Gaby no apareció por la casa y me sentí decepcionada. Al día siguiente por la mañana, cuando papá leía el periódico, le preguntó a Oscar: ¿tú no eras amigo de una Gabriela Rocha? Oscar contestó: era. ¿Por qué? Y cuando me acerqué a ver el periódico, me enteré de que Gaby había sido violada y asesinada a media cuadra de mi casa el día que me había prometido venir. Estoy segura de que venía a pedirle perdón a Oscar. Mi hermano no tuvo palabras que decir aquel día. Faltó a la escuela, estuvo todo el día encerrado en su cuarto, sin comer, sin hablar, sin dormir. No sabemos qué le va a pasar a la persona. El cristiano debe tomar el primer paso, hermanos, no el último. No debemos de buscar que nos perdonen o que nos pidan perdón. Debemos de iniciar. Vamos puestos de pie. Ministerio y altar. Si usted está presente y siente la carga de sus pecados, quizás usted ha estado cultivando un odio, un coraje, créame, usted necesita salvación. Usted ha ofendido a alguien y tiene tiempo de estar luchando con ir a pedir perdón. Pero le preocupa cómo va a ser recibido. Lo que importa no es la recepción de la persona, lo que importa es que usted delante de Dios, si usted fue el culpable, que usted pida perdón. Si la persona no recibe, eso es cuestión de la persona. Debe de orar por él. Pero créame que contra quien hemos cometido más ofensas, está más listo y ha tomado pasos para conseguir el perdón, para perdonarlo a usted. De tal manera lo amó Dios a usted. Él sabe todo lo que usted ha hecho y quién es usted y qué tiene en su corazón, y aún así lo amó tanto que dio a su hijo por usted. Y todo lo que pide de usted es que crea que Cristo también le amó, le conoce y le amó tanto que Él dio su vida por usted para que usted no perdiera su vida. Usted no sabe qué va a pasar mañana. La mera verdad, no sabemos qué va a pasar en una hora. No deje para mañana lo que está a su alcance hacer en este momento. Si usted conoce de Jesús, pero no lo conoce como Salvador, créame, se está perdiendo una experiencia extraordinaria. Dios quiere perdonarlo. Ella lo ama, pero usted tiene que darle la oportunidad para perdonarlo. Tiene que pasar y decir: Señor, perdóname. Y luego decir: Señor, soy tuyo. Soy tuyo. Encárgate de mi vida. Soy un desastre. Si estoy hablando y a usted le pido que pase. Si usted en un tiempo anduvo tomado de la mano del Señor, quizás por un daño hecho, por un error cometido, no importa.
Su Padre Celestial ha estado esperando que regrese. Está esperando que usted venga a Él. El que viene a Él no va a rechazar. Y el que confiesa su pecado delante de Dios, dice que Dios es justo y hábil para perdonar y limpiarlo de toda inmundicia. No importa qué tan lejos. No importa qué tanto. No importa qué tantos años. El amor de Dios por usted no ha menguado. Sigue el mismo. No le puede amar más y no le va a amar menos, hermanos. Pero este es el día. Esta es la oportunidad. Y esta es la invitación. No lo rechace. Ninguna persona vale la pena perder el cielo. Dios ya fue hasta un extremo extraordinario por usted. No lo rechace. Pídale perdón. Pídale ayuda. Que le ayude a amar. El dolor es real, no lo niegue. Le duele. Y al momento que usted perdona no quiere decir que el dolor va a ser menos. Usted no puede ignorar una herida, pero usted puede atenderla y dejar que Dios la sane. Y cuando usted decide perdonar, no espere que de un momento a otro va a tener una paz. Esto va a tener que ser gradual. Ha tenido tiempo aumentando la velocidad de este coraje. Se requiere una distancia para poner frenos. Y entre más pesado el camión, más distancia para detenerse, entre más rápido baja. Así que perdone a hoy y quizás se tarde para sentir ese alivio. Pero le prometo que si usted pasa con su corazón en las manos y pide perdón, usted va a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios le espera. ¿Cuál es su decisión? Este domingo, esta mañana.